levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Amado hermano, hermana, qué alegría poder saludarte en el nombre de Jesucristo y en nombre de nuestra congregación, el Amanecer de la Esperanza. Eres bienvenido, bienvenida, y queremos rogar al bueno, al eterno y al fiel, el que guarda su verdad para siempre, que te bendiga hoy como nunca, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, de acuerdo a su generosidad y de acuerdo a tu necesidad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la palabra de Dios. Aleluya. Amén. La porción bíblica se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 6, los versículos 12 y el 19. Dice así la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Yo oro al Señor que lo que dice este versículo se convierta en una realidad viviente para cada uno de nosotros, que vivamos en el espíritu vivificante de Jesucristo, que hemos recibido, a recibir de Él la vida eterna. Estamos entrando en una nueva dimensión cuando entendemos y creemos lo que revela el Nuevo Testamento, de que Cristo Jesús vino del cielo a darnos vida eterna, y que todo lo que tiene que ver con Jesús es vida eterna. Es bueno entender que Él siempre fue eterno, porque es el Hijo de Dios y comparte con el Padre la misma naturaleza y su misma esencia. Pero en el plan eterno de Dios, el Hijo se ofreció por nosotros, y en Él fuimos elegidos para ser hijos de Dios. Y Jesús vino, y a través de su nacimiento, ya que nació por el Espíritu, y la vida de Dios es la vida del Espíritu, y Jesús nació por el Espíritu Santo y del Espíritu Santo, quiere decir que nació en vida eterna. Pero como Él, los 33 años que vivió en la tierra, vivió en santidad, en verdad, en justicia, en fe, en obediencia, en lo noble, en lo justo, en lo verdadero, y todo lo que es la vida de Dios, pues vivió en la tierra la vida eterna. Pero como murió en la cruz del Calvario para darnos vida, se hizo pecado por nosotros, nos redimió y derramó su sangre perfecta por nosotros. Así que también en la cruz, en Él tenemos vida eterna, por la redención y la sustitución suya. Pero como la paga del pecado es muerte, y Él estaba ocupando el lugar de Adán, y el nuestro descendió a lo más profundo del Seol para ir a enterrar allí toda enemistad y la ira de Dios y todos los poderes que estaban contra nosotros. Y así que en la resurrección de Cristo también tenemos vida eterna. Vida eterna en su nacimiento,
vida eterna en su vida eterna en su muerte y vida eterna en su resurrección. Y vida eterna cuando venga por nosotros. Amén. Dele aplauso al Señor. Amén. Toda obra de Cristo, desde su nacimiento hasta su glorificación a la diestra del Padre, todo es vida de Dios, todo es vida eterna. La vida eterna también es la redención, la vida eterna también es la justificación, la vida eterna también es la santificación por el Espíritu, la vida eterna es la glorificación del cuerpo que será en el día final. Todo eso es vida eterna. La vida eterna es un resumen de todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, porque Él vino para darnos vida cuando estábamos muertos en Adán y muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino a darnos vida eterna y esa es la vida de Dios. Todo cambia y van a ver a medida que continuemos estudiando que nuestra perspectiva cambia cuando vemos todo a través de la óptica, del lente de que vida eterna es la misma vida de Dios. Es cierto que la vida eterna es un galardón. Es cierto que la vida eterna es un regalo. Es cierto que la vida eterna es el resultado de la obra de Cristo. Todo eso es verdad. Pero al final de cuentas, todo fue para lograr darnos la vida de Dios. Eso ya lo estudiamos cuando estudiamos a Romanos capítulo 8, 28, que habla que el que nos dice que aquellos que Él llamó, a estos también predestinó para que lleven la imagen del Hijo y que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que tenemos la imagen de Dios, que es la vida eterna. Tenemos la naturaleza de Dios, que es la vida eterna. Porque para dar a conocer lo desconocido, usamos como ilustración lo conocido. Y cuando hablamos de la biografía de una persona, hablamos desde su nacimiento, quiénes fueron sus padres, cómo creció, dónde estudió, a qué se dedicó, cómo era su vida, cómo era el perfil de él, cómo era su carácter y todo lo que realizó en su vida. Y todo eso es la biografía. Bio es vida. Grafía es la descripción de la vida de esa persona. Entonces así pasa con la vida eterna. La vida eterna es la biografía de Dios. Amén. Dios es santo, vida eterna. Dios es justo, vida eterna. Dios es bueno, vida eterna. Dios es fiel, vida eterna. Dios es soberano, vida eterna. Dios reina, vida eterna. Dios es el Padre, vida eterna. Todo lo que es Dios es vida eterna. ¿O no? Yo creo que eso ni siquiera hay que analizarlo. Está tan obvio, tan evidente en la palabra del Señor. Lo dice la Escritura. Entonces, continuemos. Hemos recorrido un camino largo para llegar acá. Y quiero mencionar 2 o 3 cositas para entrar. Nos hemos detenido a hablar de la connotación o la relación que tiene la resurrección de Cristo con la vida eterna. ¿Por qué? Porque en la resurrección Dios aprobó a Jesucristo, aprobó su vida, aprobó su muerte, y entonces el castigo de nuestra paz fue sobre Él y la paga del pecado es muerte. Él descendió al Seol y hemos dicho que la muerte no se enseñoreó de Él, como dice Romanos capítulo 6. No tuvo ningún poder la muerte sobre Jesús. Jesús no sufrió ningún efecto, ni aun físico, de la muerte, porque la muerte significa descomposición del cuerpo y el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Pero la Biblia ilustra que la incorrupción
que recibimos en Jesús no es solamente la incorrupción que vamos a recibir el día final, que según Pablo, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, esto corruptible será vestido de incorrupción, sino que hemos estudiado que todo lo que tiene que ver con Dios es incorruptible. La palabra en la cual hemos nacido, después lo vamos a estudiar, es la semilla incorruptible. Y estamos hablando que el pecado es todo lo contrario. El pecado es corrupción, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte no simplemente es una sentencia punitiva, diríamos, no es simplemente un castigo. La muerte es más que eso. La muerte es una condición de separación del Padre. El pecado, o sea, está hablando del pecado. El pecado es lo contrario a la naturaleza de Dios. Es muy importante. El pecado representa en sí muerte. No es tanto que es el castigo, la muerte, como consecuencia del pecado, lo cual es verdad. Pero es mucho más que eso. El pecado en sí es muerte. Muerte espiritual, porque el pecado es corrupción. El pecado es lo contrario a la vida de Dios. La vida de Dios es incorruptible, es eterna. El pecado es todo lo contrario, es corrupción, es inmoralidad, es algo extraño en el mundo de Dios. El pecado no deja de ser un misterio, algo que no se conocía en la eternidad, pero se originó. Es un misterio porque surgió en un lugar santo, un lugar altísimo donde estaba la presencia del Señor. Y no me voy a meter en eso, solamente que podemos deducir que la vida eterna es lo contrario a lo que es pecado. Dios, y Pablo lo presenta de esa manera, contrastando lo que es justicia y lo que es obediencia. Dice que por el pecado de un hombre, o la desobediencia de un hombre, vino el pecado y vino la muerte. Pero por la justicia de un hombre, Jesucristo, vino la vida, por la obediencia. Y Pablo contrasta lo que es el pecado como desobediencia a la ley de Dios, a la naturaleza de Dios, y lo que es la justicia. Justicia, entiéndase por justicia, todo lo que es Dios, todo lo que es pensamiento de Dios, todo lo que es decisión de Dios, todo lo que es voluntad de Dios es justicia. El concepto de justicia es muy amplio y lo entendemos más en el Nuevo Testamento. Todo lo que es Dios, lo que tiene que ver con Dios, con su manera de pensar, de ser, sus decisiones, todo es justicia. Jesús le dijo a Juan cuando se resistía a bautizarlo: déjalo, que así conviene que se cumpla toda justicia. El bautismo de Juan, que sepa, no aparece en el Antiguo Testamento, pero Jesús le dijo: Juan, déjala. Dios determinó que tú me bautizaras. El plan de Dios es justicia de Dios. Y todo lo que es voluntad de Dios es justicia de Dios. No tiene que estar en la Biblia. El plan, si Dios tiene un plan contigo, específicamente eso es justicia. Todo plan de Dios con tu vida es justicia. Todo lo que Dios quiere contigo, conmigo, con todos, con la iglesia, todo es justicia. El reino de Dios es justicia, porque Jesús dijo: venga tu reino y hágase todo aquí como se hace en el cielo. La justicia del reino es la voluntad de Dios. Diga: la justicia del reino es la voluntad de Dios. Amén. Me puedo detener hablando mucho de eso, pero es muy importante que entendamos el concepto de justicia, porque justicia en realidad es Dios, es vida eterna. Por eso la justicia está relacionada con su reino, está relacionada con su voluntad, está relacionada con su persona. Lo dice el Salmo. El Salmo habla que la justicia es el cimiento de su trono. El cimiento de su trono, y su trono es su gobierno. El cetro que está en su mano es el cetro de justicia. Significa, ahí está su dominio, su poder, y él ejecuta su poder a través de su voluntad. ¿No es así? Eso es justicia. Entonces, esta justicia es un aspecto de la vida eterna muy importante, porque tiene que ver con carácter, tiene que ver con dominio, tiene que ver con reino,
tiene que ver con voluntad de Dios. Así, eso es vida. Cuando pecado es injusticia, así lo dice la Biblia, toda injusticia es pecado. Toda injusticia y toda iniquidad es pecado. Y también dice toda desobediencia es pecado, porque pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué transgresión? Violación de la ley, desobediencia a la ley. Así que transgresión, iniquidad, todo eso es injusticia, es pecado, es lo contrario a la vida. A la vida. Nos hemos detenido a hablar de lo que es inmundicia. La inmundicia comenzó con el pecado. ¿Cómo comenzó la inmundicia? Con el pecado. La inmundicia es lo contrario a lo que es la santidad. Por eso vamos a proyectar allí, me estoy guiando por el Espíritu, a Primera de Tesalonicenses 4:17, creo que es. Vamos a ver. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quiere decir que inmundicia es lo contrario a santidad. Desobediencia es contrario a justicia. El pecado es impureza. ¿Qué es el pecado? Impureza, inmundicia. Fíjense cómo estamos aprendiendo. Hemos limitado el pecado en nuestra definición, pero cuando Dios lo está contrastando con la vida eterna, para que ustedes vean que el pecado es la vida adánica, la vida del hombre, la vida del reino de Satanás. Por eso yo estudié con ustedes que a los demonios se les llama espíritus inmundos. ¿Cómo se les llama? Espíritus inmundos. Y cuando habla de Babilonia, habla que Babilonia es el reino de los espíritus inmundos. Toda la asquerosidad y entienda todas las inmundicias. Usted puede pensar en inmundicia como pensamos desde el punto de vista físico con el cuerpo cuando se descompone. O todo lo que tiene que ver con el estiércol. ¿Me entiendes? Que la descomposición. Pero yo estudié con ustedes días atrás de que cómo la Biblia llama inmundicia a todo lo que es pecado: enemistad, de pleito, celo, ira, hipocresía, engaño, todo eso. Y Jesús, cuando lo culparon de que sus discípulos comiencen a lavarse las manos, Jesús, naturalmente ellos se basaban en la ley de Moisés y en las tradiciones de los escribas y fariseos. Jesús dijo que lo que entra al cuerpo no contamina el cuerpo, sino lo que sale del cuerpo. Y ahí dice que de adentro salen los adulterios, la mentira, el engaño, la hipocresía, toda la suciedad sale. Y cuando Pablo hace varias veces una lista larga de todo lo que es las inmundicias: hipocresía, engaño y corrupción, disolución, idolatría, todo lo que es inmoral, dice que los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Y entonces usted cuando escucha eso, no heredan el reino de Dios, usted dice, bueno, no están viviendo de acuerdo a Cristo, para el infierno van. Vea más allá. Cuando dice que no tiene entrada en el reino de Dios, es porque el reino de Dios es santo. El reino de Dios es puro. Y en el reino de Dios no entra ninguna inmundicia. Por eso dice que todo lo que es inmundo va a quedar afuera. Va a quedar afuera. No puede entrar. No tiene entrada. Santifícame el pueblo hoy, mañana y pasado. Donde esté el Señor no puede haber inmundicia. Pero vaya más allá de lo que es una inmundicia material, física, tangible. Hay una inmundicia que es peor que la natural. Y son las inmundicias que tienen que ver con el pecado. El pecado es lo contrario a la vida eterna. Cuando decimos que por el pecado perdimos la vida eterna,
Eso no es simplemente que recibimos un castigo por el pecado, lo cual es verdad. Eso quiere decir que llegamos entonces, nuestra vida llegó a ser ajena a la vida de Dios, contraria a la vida de Dios, de otra naturaleza que no era la vida de Dios. La vida del pecado es inmundicia y la vida de Dios es santidad. Santidad es vida eterna. ¿Qué es santidad? Vida eterna. Amén. Santidad, y después lo vamos a estudiar. Yo estoy repasando porque quiero que veamos algo. Usted tiene que entender esto, lo repito hasta el cansancio en los repasos, porque eso es lo que queremos enseñar, que usted vea que vida eterna es la vida de Dios y el pecado es contrario a la vida de Dios, es lo opuesto a la vida de Dios. El pecado es inmundicia, todo tipo de pecado. Puedo hacer toda la lista de la Biblia porque lo hemos leído y todo eso es inmundicia. Es contrario a la santidad y la pureza de Dios. Santidad en todo el sentido, en integridad, en pureza de pensamientos, de intención. Así es la vida de Dios. Él es el recto, el puro. En Él no hay nada que sea corrupto. En Él todo es incorruptible. Diga, la vida eterna es incorrupción. Porque Dios es incorrupto. Así es también la vida eterna. El pecado es corrupción, es inmundicia. Amén. Y cuando usted entiende eso, usted se le abre el entendimiento del evangelio. Porque nosotros nos hemos concentrado en el evangelio solamente en el aspecto de la sustitución, lo cual es muy importante. Pero Cristo no solamente vino a sustituirnos, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La muerte de Cristo fue un medio, el fin fue darnos vida eterna. El fin fue reconciliarnos con Dios. El fin fue volvernos al Edén. Back to Eden. De regreso al Edén. ¿Me entiendes? De regreso a la vida de Dios. De la inmundicia a la santidad. De la injusticia a la justicia. De la iniquidad a la obediencia a Dios. Lo puro, lo noble, lo justo, lo digno, lo verdadero. Todo lo que tiene buen nombre de Dios, en esto pensad. Eso es vida eterna. Dale aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren entonces, yo voy a recorrer un camino que para nosotros es un camino, como todas las cosas. Yo no estoy diciendo nada a ustedes que ustedes no hayan escuchado, solamente que lo estoy aplicando en otra connotación bíblica, verdadera, revelada, pero no aplicada. No se acostumbra a aplicar las cosas como las estamos explicando, pero la Biblia tiene razón. Y el que se somete a la Biblia tiene razón. La Biblia es la lógica de Dios. Voy a leer unos cuantos pasajes bíblicos, pero primeramente para introducir, vámonos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Lo leemos y después al final, si Dios nos lo permite y el Señor nos dirige así, vamos a regresar a este pasaje. Vamos a leerlo otra vez. 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien, para que ustedes vean de dónde viene este versículo, vamos a comenzar con el 11. Atención, comencemos con el 11.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué cosa? ¿Qué obtuvo Jesús? No oigo, estoy solo aquí. Eterna redención. A través de su sangre, Jesús obtuvo eterna redención. Y la palabra redención tiene que ver con que nos compraron por gran precio, tiene que ver con expiación, porque el pecado tuvo que ser expiado, tuvo que haber un sacrificio expiatorio para que haya redención. Pero ahí habla de redención eterna. Toda redención que hubo en la ley de Moisés, en las ceremonias, en los sacrificios, como menciona ahí, en la sangre que se derramaba, no había. La expiación era un asunto que cubría el pecado, pero no lo quitaba. Solamente la sangre de Cristo limpia y quita. Entonces ahí habla de eterna redención. Significa que la redención que nosotros hemos obtenido en Cristo es vida eterna. ¿Por qué es vida eterna? Porque la redención implica todo lo que hemos recibido de Cristo, que nos justificó, que nos perdonó, que nos reconcilió, que nos devolvió la vida de Dios, la imagen de Dios, y todo lo que es Cristo, que es vida eterna, lo recibimos cuando Él nos redimió por su sangre. Y por eso se llama redención eterna. ¿Cómo una redención puede ser eterna? Está hablando de redención eterna porque la está contrastando con los sacrificios del Antiguo Testamento en el contexto. Pero también redención eterna está diciendo que a redimirnos, la sangre de Cristo nos limpió, nos reconcilió, quitó toda parte que nos separaba de Dios, y dice que entró al Santísimo. En otro momento vamos a ver qué hizo cuando entró al Santísimo y por qué entró al Santísimo, pero nos dio ahí eterna redención. Eterna redención es lo mismo que vida eterna. Porque el pecado nos ensució, nos separó, nos distanció de Dios, nos quitó su naturaleza, todo lo que era la vida de Dios. Cristo vino entonces a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces nos dio redención eterna. Una redención que no es en el momento. Escúchame lo siguiente. Cuando dice la Biblia que si cuando tú pecas, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, si tú confiesas, si tú te arrepientes, la sangre de Cristo te cubre. Muy bien, pero cuando se habla de eterna redención, no está incluyendo en la mente de Dios que Dios te va a estar perdonando hasta que Cristo venga. ¿Estás entendiendo eso? No se está refiriendo a ese proceso llamado santificación, que significa que el Señor va a estar aplicando la victoria de Cristo en tu vida hasta que Cristo venga y te glorifique en el día final. Eso, lo que dice ahí es que una vez tú redimido, eres redimido para siempre. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Una vez redimido, eres redimido para siempre. Tú no eres redimido cuando tú pecas, te arrepientes y Dios te perdona. No. Esa santificación es la aplicación de esa victoria hasta el día que Dios entonces termina lo que comenzó. Pero una vez redimido, eres redimido para siempre. Eres reconciliado para siempre. Eres perdonado para siempre. Eres justificado para siempre. Eres santificado para siempre. Tienes entrada por un mismo espíritu al Padre para siempre. Y nadie te puede arrebatar esa redención porque es eterna. Si no fuera eterna,
se te acaba. Está expuesta a cualquier cosa para perderla. No, fue en Cristo. Fue en Cristo. Cristo lo hizo porque tú no podías hacerlo. Eso lo dice la Biblia. Tú no podías, ni tus obras pueden hacerlo. Cristo lo hizo. Y la vida eterna, cuando la tenemos, cuando la hemos recibido, no se pierde, basado en que ya el pecado no se enseñorea de Cristo. El pecado no tiene ninguna relación con Cristo, ni le estuvo cuando Él vivía, ni aun cuando sustituyó al hombre, mucho menos ahora que fue recibido por el Padre, está sentado en gloria. Jamás. Entonces, cuando tú pienses en vida eterna, piensa en Jesús. Él es la vida eterna. Y el Padre dio a su Hijo para darte vida eterna y para darte en Él redención eterna. Redención que no se acaba. Redención no que un día sí y un día no. No que hoy me perdona y mañana me culpa. No que hoy no, es redención eterna. Amén. Entró una vez y para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna salvación, eterna redención. Eso es vida eterna. Eso es vida eterna. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo se logró la redención? Ahí lo dice: con su propia sangre. Dígalo conmigo: con su propia sangre. La redención la logró con su propia sangre. No la sangre de un macho cabrío, de un cordero. Con su propia sangre. Y mire lo que sigue diciendo: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, hablando de cómo purificaban en el aspecto ceremonial los sacrificios, pero que nunca, como dice Hebreos, podían quitar los pecados. Dice: ¿cuánto más? Si eso purificaba, aunque sea temporalmente, aunque sea tipológicamente, aunque sea simbólicamente, aunque sea representativamente, aunque sea temporalmente hasta que Cristo viniera, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, otra vez eterno, redención eterna, a través del Espíritu eterno que estaba en Jesús, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y esa palabra es clave: sin mancha a Dios. Nadie puede convertir lo corruptible en incorruptible si no es incorruptible. Por eso la sangre de Cristo, incorruptible, te hace a ti incorruptible. Dale aplauso al que vive. Amén. 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 Él no tuvo que hacer muchos sacrificios. No, uno solo. Fue suficiente uno solo. Y vamos a decir por qué. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, wow, a través del Espíritu eterno Jesús logró la redención eterna? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y como fue sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, que son las obras del pecado, para que sirváis al Dios, ¿cómo? Vivo. Al Dios vivo. Wow. En otras palabras, Jesús, que no tenía mancha, su sangre, porque Él no tenía mancha, su sangre tampoco tenía mancha. Entonces, por eso podía redimir.
Por eso podía expiar nuestros pecados, por eso podía quitar nuestras inmundicias, y por eso podía llevarnos a Dios, y por eso podía darnos la vida de Dios. Como dice ahí, para que sirvamos al Dios vivo de una manera viva, a través del Espíritu Eterno, como lo hizo Cristo. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, escúchame, la redención es lo mismo que expiación. ¿Recuerdan ustedes la Pascua? En Éxodo 12, cuando Israel salió de Egipto, que Dios ordenó la Pascua, el cordero tenía que ser sin mancha. Tenía que ser perfecto en lo natural. Tenía que ser perfecto y derramar su sangre. Y entonces, a través de la Pascua, Israel como nación recibió redención. Y cuando pusieron la sangre en el dintel de la puerta, entonces el ángel exterminador seguía de largo. Eso es lo que significa Pascua. Passover, pasó de largo y no se detuvo a destruir. ¿Por qué? Porque vio sangre. Donde Dios ve la sangre del cordero sin mancha y sin contaminación, el juicio pasa. Hágale así al juicio. Va el juicio. Diga conmigo, va el juicio. Dígale juicio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos libró de la ira venidera. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos dio redención en su sangre. Y nos dio la riqueza de su gracia. Dale aplauso. Celébralo, iglesia. Subrayen la palabra que Él era sin mancha, y por eso puede limpiarnos nuestras conciencias aún más allá de lo que es el pensamiento, lo íntimo del ser. Todo lo limpia la sangre de Cristo. Si nos limpió a los ojos de Dios y de acuerdo a la mirada de Dios y de acuerdo al juicio de Dios, ¿cómo no nos va a limpiar intrínsecamente por el Espíritu Santo que está en nosotros? Ahora, voy a entrar en cosas que son conocidas para ahí entonces aplicar. La primera vez que la Biblia habla de la sangre es en Génesis 4, 10 y 11. Vamos a leerlo. Génesis 4, 10 y 11. Esto fue lo que Dios le dijo a Caín cuando mató a su hermano. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Cómo, escúchenme hermanos, cómo podía la sangre hablar? Póngame el versículo anterior. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Tú sabes qué era lo que clamaba? Tú dirás, bueno, sí, está pidiendo venganza. Eso tú lo puedes decir, está bien. Pero van a ver, por lo que vamos a seguir estudiando, que la Biblia dice que en la sangre está la vida. Y la que estaba clamando era la vida de Abel. La sangre no clama. Es la vida de Abel que estaba clamando por justicia. Pasemos al capítulo 9, del 4 al 6. 9 del 4 al 6. Génesis 9 del 4 al 6. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Según Dios, espiritualmente, la vida está en la sangre. Representa la vida, la sangre. Médicamente, a través de la sangre
aparece cualquier diagnóstico. Generalmente la sangre revela todo lo del ser, pero ya es un asunto fisiológico, yo no me quiero meter en eso. Aquí es una connotación espiritual. Para Dios, la vida está en la sangre. Y esto puede tener puede haber verdades ocultas ahí, desconocidas para nosotros. Aún, digo yo, ¿no? Aún puede estar relacionada con el alma misma del ser humano, porque tiene que ver con la vida. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Vamos a seguir leyendo, del 4 al 6. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre. Cada vez que diga sangre, diga vida. Dice, porque ciertamente demandaré la vida, dice, la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. O sea, y sigue representando ahí la sangre. Ese es el versículo 6. Ok, hasta ahí. Vamos a leer ahora para que veamos algo importante. Pasemos ahora a Levítico capítulo 17. Noten ustedes, comencemos con el 10 y el 11. Vamos a leer 10, 11 y 14. Pongan atención aquí ahora. Yo seleccioné 2 o 3 versículos. Ustedes saben que Dios repite hasta el cansancio que la vida está en la sangre. Pero yo quiero ver algo acá. Dice aquí Levítico, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de en medio de su pueblo. ¿Qué importancia tan grande tiene la sangre para Dios? Ya Él lo dijo. Para Dios, la sangre es la vida de un animal y de una persona. Ahora miren lo que dice el versículo que sigue. Escuchen, esto yo quiero llegar hasta aquí para que ustedes entiendan, porque hay una gran enseñanza. Dice, porque la vida de la carne en la sangre, ¿dónde está? Y escuchen, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¡Wow! Ahí está el gran significado de la sangre, que Dios la ha tomado como el medio para expiación, o sea, para el perdón de los pecados, para redención. ¿Están captando? Voy a leer otra vez. Porque la vida de la carne en la sangre está. Ahí está en la razón por la cual Dios ilustra, revela que la vida del animal o del ser humano está en la sangre. Es porque yo os la he dado, la sangre, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre. Cuando usted llevaba un animal y derramaba su sangre, ese animal, en sustitución de usted, cuando una persona hacía una ofrenda por el pecado, por ejemplo, iba y le ponía la mano al animal en la cabeza, confesaba su pecado. El sacerdote tomaba al animal, lo amarraba en los 4 cuernos del altar y lo degollaba. Y la sangre se derramaba sobre el altar. En otras palabras, ese animal inocente, derramó su sangre para expiación, para sustituir, para representar, escuchen, esa sangre de ese animal estaba representando la vida
del ofrendante. Y como el ofrendante había pecado, entonces en esa sangre estaba el pecado de esa persona, que se derramaba en expiación, para que el Dios del cielo, mirando que hubo, escuchen, ¿por qué Dios demanda sangre cuando hay pecado? Porque la sangre es el medio para expiar el pecado. Wow, hay mucho que pensar ahí. Hay mucha tela que cortar. Dice, yo os la he dado. O sea, Dios determinó en su sabiduría, para que podamos entender la redención, que la sangre que se representa la vida sustituye la vida del adorador que va donde Dios, y que ese animal inocente está llevando la culpa y muriendo en el lugar de aquel que lo tomó como ofrenda. Pensemos en la primera muerte. No estoy hablando ahora de sacrificio, sino humana, que fue Abel. Y que Dios dice, la sangre de Abel habla, clama de día y de noche. La vida de él está clamando. Porque era homicidio, un asesinato. Y ustedes van a ver por qué leímos, yo no me detuve en el capítulo 9, que está hablando a Noé de la sangre. Dice, porque mía es toda vida. Mía es toda vida. Por eso cuando se mata a una persona, ahí está la diablura del aborto. Porque toda vida es de Dios. Toda vida es santa, toda vida tiene el aliento de Dios. En toda vida se esconde el propósito santo de Dios, el amor de Dios que dio vida a esa persona o a ese animal. Y cuando Caín mató a Abel, ustedes no saben lo que eso implicó para Dios y para la creación. Pero Dios toma la sangre como medio de expiación para sustituir. En otras palabras, a ver cómo Dios me ayuda a ilustrarlo. El pecado destruyó la vida del hombre. Te lo voy a decir así. Así como Caín mató a su hermano Abel, quitándole la vida física, así el pecado nos quitó la vida espiritual. Y como la vida está en la sangre, entonces la expiación tiene que ser a través de la sangre. ¿Cuántos sacrificios hicieron en el Antiguo Testamento? Leamos el 14. ¿Ese es el 14? Vamos al 14. Porque la vida, oigan bien, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Esa es la ley. Wow, pero si nos detenemos ahí, ¿por qué Dios es tan severo de hablar de hasta matar? Miren ustedes dicen, pero caramba, qué severidad, hermano. Es que eso representaba la redención en Cristo. Y si hay algo que era serio para Dios, es la redención en su Hijo. Eso es serio, trascendental. No hay nada para Dios. Dios no podía neutralizar, eclipsar, malograr el símbolo que representaba que un día
la vida, la sangre de un hombre inmaculado que nunca pecó, y por eso su sangre era limpia, porque en esa sangre no había contaminación, porque Él vivió la vida de Dios, y esa vida nos dio redención eterna. Entonces, el Dios del cielo celó la sangre, y por eso los judíos hasta ahora no comen ahogado. O sea, tratan de separar la sangre de la carne del animal para no tocar la vida. Toca la carne, pero no puedes tocar la vida. Wow. Pero óigame la revelación que Dios me adora. Pero cuando Cristo ocupó nuestro lugar, dice Dios, ni en su carne hubo corrupción, ni en su sangre hubo corrupción. Porque cuando separaban, los judíos en ahogado, no sacaban la sangre y se comían la carne. Y si dejaban la carne, se descomponía la carne. Pero Jesús en su cuerpo, mira todo lo que le hicieron a Jesús en el cuerpo. Pero su cuerpo no vio corrupción, porque todo lo de Jesús era perfecto. Por eso no vio Jesús corrupción. Muy importante eso. Entonces, usted tiene que ver más allá de las letras. Tiene que ver el propósito. Dios va a ser tan severo, tan determinante con la sangre, que era un pecado terrible tocarla. Si no, Dios no hubiera tenido un propósito de revelar lo que es la redención. Pero yo quiero que cuando tú pienses, que es el pensamiento reinante aquí, que escuchen, el pecado le quitó la vida de Dios al hombre, y la expiación en Cristo se la devuelve. Por eso es eterna redención. Amén. Amén. Porque cuando Dios hizo a Adán, si Adán no hubiera pecado, todavía viviera, y hubiera vivido para siempre. En el aspecto como era un alma viviente, hubiera vivido un alma eterna. Diríamos así, un alma eterna. Pero Cristo vino a darnos un espíritu vivificante, un espíritu eterno. Por eso dice que por medio del espíritu eterno nos dio redención eterna. Bien. La vida del hombre está en la sangre. La vida eterna está en el espíritu. La vida adánica física está en la sangre. La vida espiritual está en el espíritu eterno. Dios es espíritu y nos dio su vida espiritual, su vida eterna. Entonces, veamos a través de la expiación lo que el Señor nos quiere enseñar. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 9. Comencemos con el 11 otra vez rapidito. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Continuamos. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y sigue diciendo, porque, oigan bien, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. En otras palabras, ahí cuando habla, ahí está hablando. Bueno, vamos a leer el pensamiento completo para que vean lo que dice.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Recuerdan ustedes en Números 19? Habla del sacrificio de purificación por el rociamiento a través de la expiación de la vaca roja o a la zana, que por todo el capítulo 19 de No tengo el tiempo para leerlo, habla de que a través del sacrificio por esa vaca roja, que no era una vaca común, alazana, dice que a través de esa vaca, el sacrificio, se hacía la purificación. Y de hecho, ahí es que habla, yo solo leí de no tocar los muertos. Muy bien, vamos a leer un poquito. Después me ponen este versículo, el 13. Vamos a leer vamos a ver, yo lo tengo que buscar aquí para no leer todo el capítulo. Números capítulo 19, dice aquí, desde el principio habla del sacrificio y dice, el versículo para que entendamos el 9. Ustedes saben que ahí habla de la ceniza. Miren lo que dice el 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y los guardará, dice, y las guardará la congregación de los hijos de Israel, para el agua de la purificación. Dice, y para el agua de la purificación es una expiación. Fíjense, el agua de la purificación es una expiación. Sigue, dice, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Sigamos. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El que toca un cuerpo muerto. Al tercer día se purificará con aquella agua, con esa agua de esa vaca, que era un rito de purificación. Esa persona que tocó algo inmundo, en este caso un muerto, entonces se purificaba con esa agua de purificación. Dice, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Seguimos. Dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no ha rociado sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Solamente leí esto porque ahí habla de la ceniza y habla de ese culto, o sea, de ese sacrificio. De ahí salía el agua de la purificación para purificar a los inmundos. Si usted tocaba un animal muerto, le rociaban el agua y entonces usted era purificado para no llevar la contaminación al altar. Ahora vamos otra vez a Hebreos 9:13 para que entendamos. Acuérdense que yo les he hablado, estamos hablando de que el pecado es contaminación. Lo estamos ilustrando a través de las leyes ceremoniales. Estoy hablando de la sangre. ¿Por qué Dios estableció la sangre como el medio de expiación? De acuerdo, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, que está hablando de la vaca, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne. O sea, ceremonialmente ese rito limpiaba de las inmundicias. Es una manera de ilustrar lo que Cristo iba a hacer por nosotros, limpiarnos de las inmundicias. Y miren lo que dice el versículo que sigue. Dice, ¿cuánto más si ceremonialmente el agua de la purificación
podía, por lo menos ritualmente, podía purificar, cuánto más en la realidad de Dios, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Usted a través del tipo puede entender el antitipo. A través de la sombra puede conocer la realidad. Y por eso lo estoy ilustrando, porque eso es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Y la intención de Dios con nosotros es que veamos que en la redención eterna está la vida eterna. Porque el pecado tuvo una connotación eterna, porque afectó la vida eterna del hombre. Cristo vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Se perdió la vida de Dios en el hombre por medio del pecado. ¿De acuerdo? Entonces Dios estableció la expiación como un medio para contrarrestar el efecto del pecado, que es la inmundicia. No solamente nos separa de Dios, sino que nos hace participar de una vida inmunda, que es lo contrario a la vida de Dios. Seguimos entonces, el versículo que sigue. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de que, la promesa de que, diga conmigo, espíritu eterno, redención eterna y herencia eterna. Eso nos dio la sangre de Cristo. Por medio del espíritu eterno, habiendo obtenido eterna redención, y ahora dice que nos da una promesa de herencia eterna. Y dice una promesa porque todavía falta la redención del cuerpo en el día final. Por eso es una promesa. Ya, Pablo habla, el Dios que no puede mentir, que nos prometió la vida eterna. Está hablando del futuro, cuando el cuerpo nuestro sea transformado y deje de ser corrupto y tenga la gloria del Cristo resucitado. Denle aplauso al Señor. Herencia eterna. Miren cómo entra lo eterno. Cristo vino a traer lo eterno. Si la vida está en la sangre, representativamente, Cristo derramó parte de su sangre aquí y dejó vida en la tierra. Pero Cristo resucitado subió al cielo, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Subió siendo hombre glorificado a la diestra del Padre, y allá está con sangre eterna. La sangre que te limpió a ti es eterna. Dale aplauso al Señor. Amén. Seguimos, hermanos. Vamos a seguir. Y dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Sigan. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. La sangre nunca está excluida. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Cuando Moisés iba a santificar el santuario, tomó el hisopo con sangre y roció sobre el libro el libro del pacto, y fue mueble por mueble y roció con la sangre y el agua, la purificación.
Y ahora miren lo que sigue diciendo. Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha dado. Ahí hizo Moisés cuando roció con sangre. Esta es la sangre del pacto que Dios ha dado. Ahora miren la aplicación. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así mismo fue. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Porque el pecado hay que expiarlo con sangre. La inmundicia se quita con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, expiación ni redención. Amén. Amén. El pecado trajo la muerte. Y con la misma muerte Dios trae la vida. El pecado trae la muerte. Y en un sacrificio tiene que morir una vida para que pueda dar vida. Porque el perdón es vida. Porque el perdón es vida. Porque el perdón es anular el pecado y el pecado es muerte. El pecado es muerte. El perdón, la expiación, borra el pecado. Lo desarraiga. En el caso de Cristo. Entonces entra la vida. Quitado el pecado, entra la vida. Cristo quitó el pecado y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Ven, aplauso al Señor. Aleluya. Por eso hablamos de la sangre. Sin sangre no hay expiación. Porque el pecado trajo la muerte. Y vida está en la sangre. Por eso el pecado hay que expiarlo con sangre. El pecado trajo la muerte. A través de la vida se expía la muerte. Eso se hace con los sacrificios. Eso lo hizo Cristo, dando su vida. Destruyó el pecado. Dando su vida, expió el pecado. Lo destruyó. Él deshizo en la cruz, en su cuerpo, sobre el madero. El pecado fue deshecho según Romanos 6:6. Seguimos. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas, figuras son la tipología, los símbolos, para que lo entienda. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Seguimos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo. En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año en el día de la expiación con una sangre ajena que la de un animal. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para quitarlo. La palabra expiación en hebreo tiene que ver con cobertura, cubrir. De ahí viene la palabra propiciatorio, que es la cubierta. El pecado era cubierto, pero no quitado. La sangre de Cristo lo quita. No solamente lo cubre, no es una cobertura. Y quitado el pecado, es quitada la muerte. Y quitada la muerte, se le da lugar a la vida. Esa es la eterna.
Traigo sacrificio de alabanza. Aleluya. Amén. Quitado el pecado se quita la muerte, y quitándose la muerte se da lugar a la vida, la de Dios. Aleluya. La expiación de Cristo es más que reconciliarte con Dios, es darte la vida de Dios. Naturalmente la reconciliación es importante porque el pecado trajo enemistad, y la reconciliación pues era necesaria, pero no solamente llegó hasta ahí. En otras palabras, Dios dice, bueno, a través de la reconciliación tú y yo arreglamos nuestra relación, pero como ya no hay nada que impida que tú tengas mi vida, a través de mi Hijo yo te la doy. Recibe mi vida, que es la eterna. Recibe mi redención, que es eterna. Recibe mi herencia, que es eterna. Entra en mi pacto, que es eterno. Disfruta de mi vida, que es la eterna. Wow. Y miren lo que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Los hombres viven una vez y se mueren, y viene el juicio. Ahora miren otra vez: así también Cristo, que fue nuestro sustituto y representante, fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, de todos los que son redimidos, y aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Denle aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Mire qué revelación me da el Señor. Cuando entró el pecado hizo efectos desastrosos, y el pecado se convirtió en un proceso tan degenerativo que cuando vino la 10ª generación, dice que la tierra estaba llena de violencia. Dios dijo, yo no puedo soportar eso, y para poner freno manda el diluvio. Pero del diluvio para acá, ¿cómo ha crecido el pecado? Dice que la tierra estaba llena de violencia, y los pensamientos del hombre eran de continuo al mal, y Dios dice que le pesó en su corazón haber hecho al hombre. En otras palabras, el pecado, descomposición, fue descomponiéndose, y nunca va a terminarse de descomponerse. En cambio, oigan bien, la vida de Cristo, que es incorruptible, no pasa por ese proceso. Incorruptible, siempre es incorruptible. La vida eterna no entra en proceso, porque la vida eterna es eterna. El pecado entra en un proceso degenerativo. La vida eterna no tiene que crecer, porque ya llegó a lo pleno. No hay nada más que la vida de Dios. Él es el Altísimo, y su vida es la más alta. Él es el Supremo, y su vida es lo más supremo que hay. En otras palabras, el pecado evoluciona, la vida eterna no evoluciona. El pecado se procesa, la vida eterna no se procesa. Una vez recibiste, Cristo murió una vez, una sola vez, y te redimió eternamente. Una sola vez. Miren cómo el pecado, dice Pablo en Romanos, dice que el pecado de un hombre trajo perdición a todos. Por el sacrificio de un hombre, Dios salvó a todos los que quiso salvar. A muchos, él dice muchos, yo lo digo así. No sé si me estoy comunicando. Wow. Ay. Wow. Yo voy a terminar aquí, pero solamente quiero dejarle un texto. Hay más, pero un texto solamente. Vamos a leer a Primera de Pedro 1:18 al 21. Primera de Pedro 1:18 al 21.
sabiendo que fuisteis rescatados, que significa lo mismo, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin ¿qué? Sin mancha y contaminación. Dale el aplauso al Señor. ¿Cómo es el cordero? ¿Cómo es el cordero? ¿Cómo es el cordero? Sin mancha y sin contaminación. Y esa es la vida de Dios, incorruptible, sin mancha y sin contaminación. Ese cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor ¿de qué? De vosotros. El 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Da el aplauso, Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso puede purificarnos y librarnos del efecto del pecado, para darnos la vida contraria a la vida del pecado, que es la vida de Dios, la vida eterna. Dale otro aplauso al Señor. Ahora déjame orar por ti en el nombre de Jesucristo. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias por tu palabra revelada, hermosa, preciosa. Señor, Padre, yo te ruego que esta palabra ungida entre nuestros corazones y produzca más que gozo, produzca esperanza, produzca seguridad, nos incentive, nos motive al amor y a las buenas obras, en el nombre bendito de Jesucristo. Abre los ojos del entendimiento, que caigan las escamas, abre los oídos, toca el corazón, que la santa unción pueda compungirnos, pueda estremecernos, pueda sacudirnos, y salgamos por ahí victoriosos para echar mano a la vida eterna. Que esto no es un cuento de viejas, una fantasía o una utopía, es la gran verdad gloriosa del evangelio de Jesucristo, que ha traspasado los siglos. Señor Dios, que esta palabra revelada llegue a todo tu cuerpo, que es la iglesia. Hoy en Cristo echamos mano a la vida eterna. Vamos a asirnos de la esperanza, vamos a asirnos de la corona. Nadie nos arrebatará lo que hemos recibido, Señor, porque la vida eterna nadie nos la puede arrebatar. Porque donde está no puede entrar ladrón, ni puede ninguna polilla corromper. Padre, primeramente porque es incorruptible. Dios mío, gracias, 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 gracias. Cuántas cosas puedo pedirte, Señor. Ten misericordia. Usa esta palabra por el Espíritu para hacer algo extraordinario y poderoso en nuestras vidas, de acuerdo, Señor, a la trascendencia de este mensaje y a las implicaciones eternas que tiene. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo oro por ti, mi hermano. Que la luz de Dios, la luz de Cristo pueda llegar a ti, y esta palabra poderosa como fuego puede entrar a tu corazón y puede encender tu interior y lo llene de pasión santa, y tú puedas, lleno del Espíritu Santo, salir por el mundo a testificar cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. Echa mano hoy a la vida eterna. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.